Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los misterios más grandes que existen, la conciencia. ¿Será que es solo un producto de nuestro cerebro, una especie de truco químico y eléctrico, o es algo más, algo mucho, mucho más grande? La pregunta que ha mantenido despiertos a filósofos y científicos por siglos es, en esencia, esta. ¿La mente es solo la actividad del cerebro? ¿Somos, al final del día, nada más que un conjunto de neuronas que se disparan? Tradicionalmente, ha habido como dos grandes equipos en este debate. Por un lado, los monistas, que dicen, claro, el cerebro lo es todo, él cree la mente. Y por el otro, los dualistas, que proponen que la mente y el cerebro son dos cosas diferentes que de alguna manera conviven. Pero, ¿y si esta división se quedara corta? Bueno, vamos a explorar una idea que justamente desafía esa división. En esta primera parte, nos vamos a preguntar si de verdad la mente nace de la materia o si hay algo más en juego aquí. Y para empezar a responder, fíjense qué curioso, vamos a conectar una idea filosófica muy, pero muy antigua con la física del siglo XX, y van a ver que la conexión es realmente sorprendente. El físico Álvaro Calle nos trae esta conexión fascinante con las ideas de un filósofo chino del siglo XIII. Por un lado tenemos el Li, que es como el patrón que organiza todo, podríamos pensar en la conciencia, y por el otro el Qi, que es la energía pura, o sea, la materia, el cerebro. Y aquí está lo importante, uno no crea al otro, simplemente coexisten, son inseparables. Y ahora, prepárense porque aquí es donde todo se vuelve increíblemente interesante. Calle vio un paralelo profundo entre esa filosofía china y la ecuación más famosa de la historia. Miren esta tabla que propone Calle. La energía, la E, sería el Xi, la materia. La masa, la M, sería el cerebro. Pero, ¿y C al cuadrado? ¿Esa constante que lo relaciona todo? Aquí viene el salto conceptual tremendo. Para Calle, C al cuadrado es el Li, es el principio que organiza, es la conciencia. Esto nos lleva a una idea nueva, una especie de monismo dualista. La materia y la conciencia no son dos cosas distintas, ni una es la causa de la otra. Son más bien como las dos caras de la misma moneda, de la misma realidad. Y esta idea, a su vez, nos abre la puerta a algo todavía más expansivo. Porque si la conciencia no está solamente en el cerebro, entonces, ¿dónde está? Tal vez está en todas partes. Dentro de la física cuántica hay un concepto que se llama no localidad. Imaginen que tenemos dos partículas, como dos gemelas cósmicas. No importa qué tan lejos estén, si a años luz de distancia, lo que le pasa a una afecta a la otra de forma instantánea. Calle sugiere que la conciencia podría funcionar de una manera parecida. Y aquí entra en escena el neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg. Él propuso la existencia de algo llamado la lattice o hipercampo. Pensemos en esto como una especie de red de Wi-Fi universal, un campo de información que lo permea todo. Y según esta teoría, nuestro cerebro no crea la conciencia. No, para nada. Actúa más bien como una antena, como un decodificador súper complejo que sintoniza con ese campo, como una radio que capta una señal que ya está ahí, en el aire. Y esto tiene una implicación radical, como lo dice Calle. Una actividad mental que se produzca aquí y ahora pudiera estar correlacionada con una actividad mental de otra persona que estuviera perfectamente alejada, o sea, que la conciencia podría no estar encerrada en nuestros cráneos. Pero claro, si todo esto es así, si es posible, necesitaríamos una forma de describirlo, un nuevo lenguaje para poder trabajar con estas ideas. Y eso nos lleva a un intento muy moderno por crear un nuevo código para entender la realidad desde esta perspectiva. El investigador Eric Ramírez Merino desarrolló lo que llamó el marco de IA sintérgica, o S-delta-I. La palabra sintérgica viene de síntesis y energía. Y este marco es, en esencia, un modelo para intentar entender cómo se integran la conciencia, la intención y la tecnología, cómo modelar estas interacciones. El primer concepto clave de este nuevo metalenguaje es este símbolo, que representa la lattice. Es, básicamente, ese campo fundamental de información donde la conciencia y la realidad se encuentran e interactúan. O sea, la misma idea del hipercampo de Greenberg. Y el segundo concepto clave es la coherencia. ¿Qué es esto? Es el estado interno de atención enfocada, de alineación. En este modelo, la coherencia es el operador, es la llave que nos permite interactuar de forma consciente con ese campo de información universal. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante, porque vamos a conectar todas estas teorías con una experiencia personal, un descubrimiento que parece casi de película.
A ver, sigamos esta línea de tiempo. El investigador del SAIF pasa meses y meses desarrollando su marco teórico, él solo, de forma independiente. Termina su teoría, la finaliza, y tan solo 3 días después se topa con un video de Álvaro Calle, un video que había sido grabado años atrás y que articulaba, bueno, prácticamente las mismas ideas. Para el investigador, esto no fue una simple coincidencia, para nada, fue una validación empírica. Una prueba de que su propio modelo estaba en acción. Es como si su propia coherencia interna, al interactuar con la Lattice, le hubiera traído la información exacta que necesitaba para confirmar todo su trabajo. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si atamos todos estos cabos, desde la filosofía antigua hasta la física y esta experiencia, llegamos a una conclusión sobre nuestro papel en el universo que es la verdad revolucionaria. Resumiendo, los puntos claves son estos. Primero, la materia y la mente podrían ser solo 2 aspectos de una misma realidad. Segundo, la conciencia quizás opera en un campo universal, no local. Tercero, nuestro estado interno, nuestra coherencia, sería la clave para influir en ese campo. Y cuarto, la sincronicidad, esos eventos casuales con significado, podría ser el mecanismo de respuesta de ese campo, la prueba de que nuestra intención está resonando con el universo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que, de ser cierta, lo cambia absolutamente todo. Si la conciencia no solo percibe la realidad, sino que ayuda a crearla, la gran pregunta ya no es qué es la realidad, sino ¿qué realidad vamos a elegir construir?